Título octavo. De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil. Capítulo primero. De la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad. Artículo 112. Ámbito de aplicación. La exhibición de libros, documentos y soportes contables de la persona obligada a llevarlos, en los casos en los que proceda conforme a la ley y con el alcance que éstas determinen, se podrá solicitar mediante este expediente, siempre que no exista norma especial aplicable al caso. Artículo 113. Competencia y postulación. 1. La competencia corresponderá al juzgado de lo mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibición, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya exhibición se trate. 2. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 114. Tramitación. 1. La solicitud se tramitará con arreglo a las normas comunes reguladas en esta ley, debiendo constar el derecho o interés legítimo del solicitante, y especificando los asientos que deben ser examinados, o su contenido en la forma más exacta posible, así como el objeto y finalidad de la solicitud. Admitida la solicitud por el secretario judicial, este citará a una comparecencia ante el juez a quienes hayan de intervenir en el expediente. El juez resolverá sobre la solicitud motivadamente en la propia comparecencia, documentándose con posterioridad por el secretario judicial, o en los 5 días siguientes a su finalización mediante auto. 2. Si se estimare la solicitud, se ordenará que se pongan de manifiesto los libros y documentos que proceda a examinar, especificando el alcance de la exhibición, requiriendo a tal fin a la persona obligada, y señalando día y hora para la exhibición. Si se solicitase por el requerido algún horario concreto con el fin de no perturbar sus actividades, el juez acordará lo que proceda, oídos los interesados. De manera motivada, y con carácter excepcional, el juez podrá reclamar que se presenten en el juzgado los libros, o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados. Artículo 115. Forma de realizar la exhibición. 1. La persona obligada a la exhibición tiene el deber de colaborar y facilitar el acceso a la documentación requerida, para que el solicitante pueda proceder a su examen. 2. La exhibición se realizará ante el secretario judicial en el domicilio o establecimiento de la persona obligada a llevar los libros, o mediante su aportación en soporte informático, si así se hubiera acordado, y el solicitante podrá examinar los libros, documentos o soportes especificados por sí, o con la colaboración de los expertos que haya designado en su solicitud, y que el juez haya autorizado, levantándose por el secretario judicial acta de lo actuado. Artículo 116. Multas coercitivas. 1. Si la persona obligada a la exhibición se negara injustificadamente, obstaculizara o quebrantara el deber de colaborar y facilitar el acceso a la documentación solicitada, será requerida por el secretario judicial, a instancia del solicitante, para que lo haga, y se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de la imposición de multa y de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. 2. Si el incumplimiento persistiere, el secretario judicial, tras oír al requerido, para asegurar el cumplimiento de la orden, podrá imponer mediante decreto, y respetando el principio de proporcionalidad, multas coercitivas de hasta 300 euros al día, que se ingresarán en el Tesoro Público. Para determinar la cuantía de la multa, el secretario judicial deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al otro interesado se hubieran podido causar. Capítulo segundo. De la convocatoria de juntas generales. Artículo 117. Ámbito de aplicación. El expediente previsto en este capítulo se aplicará en todos los casos en que las leyes permitan solicitar la convocatoria de una junta general, sea ordinaria o extraordinaria. Artículo 118. Competencia, legitimación y postulación. 1.
será competente el juzgado de lo mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia. 2. Podrá solicitar la convocatoria quien resulte legitimado, para ello por las correspondientes leyes. 3. Para la actuación en este expediente será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 119. Tramitación. 1. El expediente se iniciará mediante escrito, solicitando la convocatoria de la Junta, en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompañando los estatutos, los documentos que justifiquen la legitimación y el cumplimiento de dichos requisitos. 2. Si la Junta fuera ordinaria, la solicitud deberá fundamentarse en que no se ha reunido dentro de los plazos legalmente establecidos. Si la Junta solicitada fuera extraordinaria, se expresaron los motivos de la solicitud y el orden del día que se solicita. 3. También se podrá solicitar en el escrito que se designe un presidente y secretario para la Junta distintos de los que corresponda estatutariamente. 4. Admitida la solicitud, el secretario judicial señalará día y hora para la comparecencia, a la que se citará al órgano de administración. 5. Si accediere a lo solicitado, convocará a la Junta General en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, y designará al presidente y secretario de la misma. El lugar establecido deberá ser el fijado en los estatutos, y si no lo estuviera deberá estar dentro del término municipal donde radique el domicilio de la sociedad. Si se solicitare simultáneamente la celebración de una junta ordinaria y extraordinaria, podrá acordarse que se celebren conjuntamente. Contra el decreto por el que se acuerde la convocatoria de la Junta General no cabrá recurso alguno. 6. Una vez obtenida la aceptación de quien haya sido designado para presidirla, la resolución convocando a la Junta deberá ser notificada al solicitante y al administrador. En caso de no aceptación de la persona designada, el secretario judicial nombrará a otra que la sustituya. Capítulo 3. Del nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad. Artículo 120. Ámbito de aplicación. En todos aquellos casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al secretario judicial el nombramiento de liquidador, auditor o interventor, se seguirá el expediente previsto en este capítulo. Para la revocación o cese de los nombramientos, cuando sea necesario que se realice por el secretario judicial, se seguirá el mismo expediente. Artículo 121. Competencia, legitimación y postulación. 1. La competencia para el nombramiento de liquidador, auditor e interventor corresponderá al juzgado de lo mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia. 2. Podrá solicitar el nombramiento de liquidador, auditor o interventor quien resulte legitimado para ello por las correspondientes leyes. 3. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 122. Tramitación. 1. El expediente se iniciará mediante escrito en que se solicitará el nombramiento de liquidador, auditor e interventor, y se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompañando los documentos en que se apoye la solicitud. 2. Examinada la solicitud y la documentación aportada, el secretario judicial convocará a una comparecencia, citando a los interesados que, conforme a la ley, hayan de intervenir en el expediente. Los administradores que no hubieran promovido el expediente serán citados a dicha comparecencia, y se les dará traslado del escrito de solicitud. Artículo 123. Resolución y aceptación del cargo. 1. El secretario judicial resolverá el expediente por medio de decreto, que dictará en el plazo de 5 días a contar desde la terminación de la comparecencia. 2. La decisión se notificará a los nombrados para la aceptación del cargo.
Aceptado el nombramiento, se les proveerá de la acreditación correspondiente. 3. El testimonio de la resolución se remitirá al registro mercantil que corresponda para su inscripción. Capítulo 4. De la reducción de capital social y de la amortización o enajenación de las participaciones o acciones. Artículo 124. Ámbito de aplicación, competencia y postulación. 1. En todos aquellos casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al secretario judicial la reducción de capital social, o la amortización o enajenación de las participaciones o acciones de una sociedad, se seguirá el expediente general previsto en esta ley. 2. La competencia corresponderá al juzgado de lo mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia. 3. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Capítulo 5. De la disolución judicial de sociedades. Artículo 125. Ámbito de aplicación. Se aplicará el expediente regulado en este capítulo a la disolución judicial de una sociedad en los casos en que proceda conforme a la ley. Artículo 126. Competencia, legitimación y postulación. 1. La competencia para proceder a la disolución judicial de una sociedad corresponderá al juzgado de lo mercantil de su domicilio social. 2. Están legitimados para instar la disolución judicial de la sociedad los administradores, los socios y cualquier interesado. 3. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 127. Tramitación. 1. El expediente se iniciará mediante escrito en que se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para proceder a la disolución judicial de la sociedad, acompañando los documentos en que se apoye la solicitud. Cuando la solicitud se presente por un sujeto legitimado distinto de los administradores, se deberá acreditar que se ha procedido a notificar a la sociedad la solicitud de disolución. 2. El secretario judicial dará traslado del escrito a los administradores, si no hubieran promovido el expediente, y convocará una comparecencia citando a estos y a los demás interesados que, conforme a la ley, hayan de intervenir en el expediente. Artículo 128. Resolución. 1. El juez resolverá el expediente por medio de auto en el plazo de 5 días a contar desde la terminación de la comparecencia. 2. En el supuesto de que el juez declare disuelta la sociedad, el auto incluirá la designación de las personas que vayan a desempeñar el cargo de liquidadores, y un testimonio del mismo se remitirá al registro mercantil que corresponda para su inscripción. Capítulo 6. De la convocatoria de la Asamblea General de Obligacionistas. Artículo 129. Ámbito de aplicación. El expediente previsto en este capítulo se aplicará en todos los casos en que las leyes permitan solicitar la convocatoria de una Asamblea General de Obligacionistas. Artículo 130. Competencia, legitimación y postulación. 1. Será competente el juzgado de lo mercantil del domicilio social de la entidad emisora de las obligaciones. 2. Podrá solicitar la convocatoria quien resulte legitimado, para ello de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 3. Para la actuación en este expediente será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 131. Tramitación. 1. El expediente se iniciará mediante escrito, solicitando la convocatoria de la Asamblea, en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompañando los estatutos sociales y, en su caso, el reglamento del sindicato, los documentos que justifiquen la legitimación y el cumplimiento de dichos requisitos. Admitida la solicitud, el secretario judicial señalará día y hora para la comparecencia, a la que citará al comisario designado en la escritura de emisión y a los promotores de la asamblea. 2. Celebrada la comparecencia,
dictará decreto en el que, si procede, convocará a la Asamblea General de Obligacionistas, para la constitución del Sindicato de Obligacionistas, pudiendo designar un nuevo comisario en sustitución del que no hubiera cumplido con su obligación de convocar la Asamblea. Contra el decreto por el que se acuerde la convocatoria de la Asamblea General no cabrá recurso alguno. 3. El secretario judicial convocará a la Asamblea en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, de conformidad con el reglamento del sindicato y el contenido de la solicitud. Capítulo 7. De robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio. Artículo 132. Ámbito de aplicación. Se aplicarán las disposiciones de este capítulo cuando se solicite la adopción de las medidas previstas en la legislación mercantil en los casos de robo, hurto, extravío o destrucción de títulos valor o de representación de partes de socio. Artículo 133. Competencia, legitimación y postulación. 1. Será competente el juzgado de lo mercantil del lugar de pago cuando se trate de un título de crédito, del lugar de depósito en el caso de títulos de depósito, o el del lugar del domicilio de la entidad emisora cuando los títulos fueran valores mobiliarios, según proceda. 2. Estarán legitimados para iniciar el expediente regulado en este capítulo los poseedores legítimos de los títulos que hubieren sido desposeídos de los mismos, así como los que hubieren sufrido su destrucción o extravío. 3. Para la actuación en este expediente será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 134. Denuncia del hecho en el caso de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. 1. Podrá el legitimado según el artículo anterior, si su valor estuviere admitido a negociación en alguna bolsa u otro mercado secundario oficial, dirigirse a la sociedad rectora del mercado secundario oficial correspondiente al domicilio de la entidad emisora para denunciar el robo, hurto, destrucción o extravío del título. 2. La sociedad rectora del mercado secundario oficial correspondiente lo comunicará a las restantes sociedades rectoras, que lo publicarán en el tablón de anuncios para impedir la transmisión del título o títulos afectados. Igualmente, se publicará la denuncia en el Boletín Oficial del Estado y, si lo solicitara el denunciante, en un periódico de gran circulación a su elección. 3. El denunciante deberá solicitar la iniciación del expediente regulado en este capítulo en el plazo máximo de 9 días a contar desde la formalización de la denuncia. 4. Si no se notificase a la sociedad rectora del mercado secundario oficial la incoación del expediente, levantará la interdicción de los valores, lo comunicará a las sociedades rectoras de las restantes bolsas o mercados oficiales, y lo hará público mediante su fijación en el tablón de anuncios. Artículo 135. Tramitación. 1. El expediente se iniciará mediante un escrito en el que el interesado justificará su legitimación para promoverlo. Si se hubiere denunciado la desposesión del valor ante la sociedad rectora del mercado secundario oficial correspondiente, deberá hacerse constar, expresando la fecha de la presentación de la denuncia. 2. Incoado el expediente, el secretario judicial lo comunicará al emisor de los valores y, si se tratara de un título admitido a negociación, a la sociedad rectora del mercado secundario oficial correspondiente, a los efectos previstos en el artículo anterior. 3. El secretario judicial acordará el anuncio de la incoación del expediente en el Boletín Oficial del Estado y en un periódico de gran circulación en su provincia y dispondrá la citación de quien pueda estar interesado en el expediente. 4. Celebrada la comparecencia, el secretario judicial dictará decreto en el que se pronunciará acerca de la prohibición de negociar o transmitir los valores, de la suspensión del pago del capital, intereses o dividendos, o bien del depósito de las mercancías, según proceda en atención al título de que se trate y, en su caso,
ratificará la prohibición de negociación acordada por la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se tratase de un título de tradición, no procederá el depósito de las mercancías, si fueran de imposible, difícil o muy costosa conservación, o corrieran el peligro de sufrir grave deterioro, o de disminuir considerablemente de valor. En ese caso, el secretario judicial instará al porteador o al depositario, previa audiencia del tenedor del título, que entregue las mercancías al solicitante, si éste hubiera prestado caución suficiente por el valor de las mercancías depositadas, más la eventual indemnización de los daños y perjuicios al tenedor del título, si se acreditara posteriormente que el solicitante no tenía derecho a la entrega. 6. A petición del solicitante, el secretario judicial podrá nombrar un administrador para el ejercicio de los derechos de asistencia y de voto a las juntas generales y especiales de accionistas correspondientes a los títulos que fueran valores mobiliarios, así como para la impugnación de los acuerdos sociales. La retribución del nombrado correrá a cargo del solicitante. 7. Transcurrido el plazo de 6 meses sin que se haya suscitado controversia, el secretario judicial autorizará al que promovió el expediente a cobrar los rendimientos que produzca el título, comunicándoselo, a instancia de éste, al emisor, para que pueda proceder a su pago. El secretario judicial podrá, si lo considera oportuno, exigir al perceptor de los rendimientos una fianza que garantice, en su caso, la devolución de los mismos. 8. Transcurrido el plazo de 1 año, sin mediar oposición, el secretario judicial ordenará al emisor la expedición de nuevos títulos que se entregarán al solicitante. 9. En ningún caso procederá la anulación del título o títulos, si el tenedor actual que formule oposición los hubiera adquirido de buena fe conforme a la ley de circulación del propio título. En caso de que no fuera procedente la anulación del título o títulos, quien hubiera sido tenedor legítimo en el momento de la pérdida de la posesión tendrá las acciones civiles o penales que correspondan contra aquella persona que hubiera adquirido de mala fe la posesión del documento. Capítulo 8. Del nombramiento de perito en los contratos de seguro. Artículo 136. Ámbito de aplicación. Se aplicará el expediente regulado en este capítulo cuando en el contrato de seguro, conforme a su legislación específica, no haya acuerdo entre los peritos nombrados por el asegurador y el asegurado para determinar los daños producidos, y aquellos no estén conformes con la designación de un tercero. Artículo 137. Competencia, legitimación y postulación. 1. Será competente para el conocimiento de este expediente el juzgado de lo mercantil del lugar del domicilio del asegurado. 2. Podrán promover este expediente cualquiera de las partes del contrato de seguro, o ambas conjuntamente. 3. En la tramitación de este expediente no será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 138. Tramitación. 1. Se iniciará el expediente mediante escrito presentado por cualquiera de los interesados en el que se hará constar el hecho de la discordia de los peritos designados por los interesados para valorar los daños sufridos, solicitando el nombramiento de un tercer perito. Al escrito se acompañará la póliza de seguro y los dictámenes de los peritos. 2. Admitida a trámite la solicitud, se convocará a una comparecencia, en la que el secretario judicial instará a los interesados a que se pongan de acuerdo en el nombramiento de otro perito, y, si no hubiere acuerdo, procederá a nombrarlo, con arreglo a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. Verificado el nombramiento, se hará saber al designado, para que manifieste, si acepta o no el cargo, lo que podrá realizar alegando justa causa. 4. Aceptado el cargo, se le proveerá del consiguiente nombramiento, debiendo emitir el dictamen en el plazo de 30 días, el cual se incorporará al expediente, dándose por finalizado el mismo.